Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás desde Jutiapa, Guatemala, en este tercer domingo de Pascua, tiempo de resurrección y de vida, este día 26 de abril. Por eso vamos a comenzar esta celebración en cuarentena, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en esta presencia de Dios, que el Dios de la paz y la esperanza, que el Dios que resucitó a Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y ante esta presencia de Dios que está junto a nosotros, vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Porque a veces nos falta la esperanza, nos gana el temor en nuestro corazón. Señor, ten piedad. Porque a veces nos desanimamos, sabiendo que contamos con tu Espíritu. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a construir tu reino eterno, Señor. Ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que has abierto para nosotros la puerta de la vida eterna por la victoria de tu Hijo Jesús sobre la muerte, te pedimos que quienes celebramos la resurrección del Señor, por la acción renovadora de tu Espíritu, alcancemos la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios, que nos dice así en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Indudablemente, en este tiempo de Pascua, los Hechos de los Apóstoles llevan un poco el tema central de Jesús resucitado, que construyó las primeras comunidades. Nosotros nacimos con la resurrección de Jesús. Y por eso nos dice así en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantó la voz y dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo tenía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza. Santos sufran la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad
El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ellos todos somos nosotros testigos. Llevando a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Y leemos el Salmo que dice así: enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, porque tú eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Diré al Señor que me aconseja. Hasta de noche instruye internamente. Tengo presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Vamos a escuchar entonces, ahora sí, la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, que dice así: hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes de que su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo. Y por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza de Dios. Esto es palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya. Y que el Señor esté siempre con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de sus discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que les había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó
y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no los reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan lejos de tristeza, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Y él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el liberador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo: qué insensatos que son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. ¿Y qué mensaje nos deja este lenguaje? Que, como les dije, un tema es el de los Hechos de los Apóstoles, que se sitúa en realidad en Pentecostés. ¿Qué quiere decir? Pentecostés era una fiesta 50 días después de la Pascua. En cambio, el relato que leímos de los discípulos de Emaús era el día de la resurrección, o sea, el Dominus, el día domingo. El día de la resurrección le pasa este acontecimiento a los discípulos de Emaús. En cambio, la primera lectura es 50 días después. Y uno dice: ¿cómo habrá sido? En realidad tenemos que saber que los relatos bíblicos no tratan de poner un orden cronológico de los hechos históricos, sino más que nada un contenido misionero del mensaje. Sin embargo, el tema de Pentecostés, de 50 días después de la Pascua, tuvo que haber sido un poco probable. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Jesús es lo que pasó con los discípulos de Emaús. Todos los discípulos se frustraron, no solo porque tenían un sabor amargo a traición. Judas lo traicionó, Pedro lo negó, pero los demás se fueron todos, tuvieron miedo.
Porque lo mataron y encima lo crucificaron, lo mataron mal. Seguramente que al otro día, que en unos días por más, de que sintieron su presencia, la decepción y la tristeza les tuvo que haber ganado el corazón. Tanto que lo normal es que se hubieran vuelto a sus casas, como relata en otra parte, ¿no? El Evangelio, que se volvieron a pescar. ¿A dónde? A Galilea, al mar de Galilea, que queda lejos de Jerusalén. Y uno dice, ¿y por qué? Porque de repente se quedaron sin argumento. No, nos parece que resucitó, lo vimos la presencia, pero los procesos de fe no son instantáneos, así. Y ya, siento que Jesús estuvo y que ya, cambia toda mi vida. Lo más probable es que aunque hayan tenido una primera experiencia de Jesús resucitado, después le haya ganado un poco el ahora qué hacemos, porque no sabían qué hacer, porque el maestro era Jesús y él había muerto en la cruz. Entonces lo más probable era que, así como los discípulos de Emaús se volvieron decepcionados, en el fondo la comunidad de los discípulos y de los apóstoles muy seguramente se han vuelto a sus casas a seguir su trabajo decepcionados y entristecidos con la muerte de Jesús. Por más que tenían una primer manifestación de Jesús resucitado. Pero que indudablemente uno tiene que hacer como un proceso para entender las cosas. Proceso que está en este maravilloso relato de los discípulos de Emaús, que tampoco quiere contar como un acontecimiento histórico, sino un acontecimiento de fe. Los discípulos de Emaús, que comúnmente decimos que eran dos discípulos, pero en realidad sabemos por detalles bíblicos, acá dice que uno de ellos se llamaba Cleofás, pero el otro no dice el nombre. Sin embargo, en otro evangelio de Juan, dice que a los pies de la cruz estaba María, su madre, su hermana, estaba María, la de Cleofás. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente era la esposa de Cleofás. Y si Cleofás volvía a su pueblo, ¿con quién volvía? Con su esposa María. Es por eso que también en varios íconos y dibujos primitivos, muy primitivos, los discípulos de Emaús son dos. Un hombre y una mujer, un matrimonio, que seguían a Jesús, pero por lo mismo se vuelven tristes y decepcionados con la muerte. ¿Por qué? Porque en realidad esperaban a un Cristo triunfal, como ellos lo dicen acá. Nosotros creímos que Él iba a redimir a Israel. Ellos creían que Jesús iba a ser el rey de Israel, o sea, el poderoso político que arreglaba las cosas con el Imperio Romano. Y resulta que no solo no lo arregló, sino que los mismos jefes judíos lo entregaron a Pilatos y lo manda a matar y muere maldito en una cruz. Entonces la decepción es muy fuerte. Sin embargo, vemos en los discípulos de Emaús, hombre y mujer, familia, fíjense, familia, que se les aparece Jesús y no se dan cuenta. En realidad el relato tiene una estructura litúrgica. ¿Por qué? Porque primero van ellos dos juntos. Acuérdense lo de Jesús, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Primer presencia de Jesús. Están dos o más. Y entonces se aparece Jesús. ¿Ve? La presencia de Jesús en el prójimo, en los demás. La segunda presencia de Jesús, ¿cuál es? Su palabra. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Y Jesús empieza a explicar todo lo que habían dicho de él, los profetas, o sea, toda la historia del pueblo de Israel tenía sentido en el Mesías, pero que el Mesías era como el siervo sufriente del profeta Isaías, no el que triunfaba y derrotaba con violencia a los poderosos. Así no era, porque así no funciona Dios. Pero ellos, en el fondo, no lo entendían. Sin embargo, a través de la palabra, le fue haciendo como brillar. ¿Por qué? Porque les cuestionó su realidad, su historia, que es lo que tiene que hacernos ahora.
en un contexto litúrgico. La palabra nos tiene que iluminar nuestra realidad. Y por eso ahora, después de que termine, vamos a hablar más profundamente de nuestra realidad de pandemia, de cuarentena, ¿no? ¿Por qué nuestra realidad de hoy? ¿Cómo me le ilumina su palabra? Ese es el contexto litúrgico. 2 o más, después la palabra, y después de la palabra, el compartir el pan. Fíjense en este detalle. Ellos comparten el pan, al partir el pan se dan cuenta que era Jesús. Y uno dice, ¿qué es eso? La Eucaristía. Y dice, ¿cómo? ¿No había sacerdote? No, en el comienzo Jesús no era sacerdote, los apóstoles tampoco, ninguno de los discípulos era sacerdote. Si justamente fueron los sacerdotes judíos con los fariseos los que mandaron matar a Jesús. Pero ¿y entonces por qué el partir el pan? Porque al comienzo, la misa, el partir el pan, era así como lo escuchamos de los discípulos de Maús. Eran las familias quienes hacían el compartir el pan. Eran pequeñas comunidades. Así funcionó la Iglesia Católica hasta la Edad Media en Constantino y después Justiniano, que hace que sea una religión oficial, y entonces la gente, en vez de celebrar en las casas, como durante 5 siglos estuvieron haciendo, empiezan a celebrar en los templos. Ahora con la pandemia hicimos al revés. Celebrábamos en los templos y ahora empezamos a celebrar cada uno en su casa, en la familia pequeña iglesia. Claro, porque yo los invito a que lo hagan, a que se junten 2 o más, a que recen, a que miren la palabra e iluminen lo que estamos viviendo, esta pandemia, esta cuarentena, y después hagamos que alguien bendiga una tortilla, un pan, y la reparta, que alguien bendiga una copa y la reparta, como signo de comunión, que era lo que hicieron los primeros cristianos durante 6 siglos. Así eran las celebraciones. Hoy tenemos un desafío nuevo. ¿Hasta cuándo nosotros podremos estar frente al pueblo, frente a la gente en nuestras celebraciones litúrgicas? Mientras tanto, ¿qué? Bueno, en sus casas, la pequeña comunidad que es la familia, hagan ese gesto de celebración y de comunión. Júntense, hagamos el espacio para hacer presente a Jesús en medio nuestro, en la comunión, en escuchar su palabra, en mirar nuestra realidad y después entonces el compartir el pan. ¿Y por qué el compartir el pan? Porque al compartir el pan compartimos comida, o sea, vida. Y si yo como la misma comida que el que está al lado mío, tengo la misma vida. ¿Ve? La misma vida, yo que él y que todos los que comen del mismo pan. Por eso se llama común unión. La unión común entre los demás, que tenemos la misma vida porque tenemos el mismo alimento que nos da vida. Y más si ese alimento es Jesús. Por eso en este tiempo en especial yo los invito a hacer esas celebraciones en sus casas, para hacer presente a Jesús resucitado como los discípulos de Maús, este matrimonio, esta familia, que al hacerlo sintió la presencia de Jesús. ¿Y qué es lo que brotó? Se pararon, se levantaron y se fueron corriendo los 10 kilómetros de noche, porque nos dijo que estaba cayendo el sol. Cuando ellos se dieron cuenta del partir el pan, ya era oscuro en aquella época y no había luz, no había linterna. Sin embargo, el entusiasmo fue tan grande que los dos, la familia, se paró y fue a avisarle a los discípulos y a los apóstoles lo que le había sucedido. Y se encontraron con Pedro y Juan y bueno, ellos le contaron también que habían tenido esta experiencia. ¿Qué nos deja como mensaje todo este relato? Ciertamente una experiencia de Jesús resucitado muy intensa, que provocó un cambio en ellos. Por ejemplo, en los discípulos de Maús, no solo en los discípulos, porque en Pentecostés el cambio tremendo es en los apóstoles. Pedro se pone a hablar y uno dice, pero antes no lo había negado.
No había tenido miedo cuando lo encarcelaron a Jesús. No terminó mirándolo Jesús después de que lo traicionó, de que lo negó. Sin embargo, ese mismo Pedro, con toda su fragilidad humana, 50 días después se para en medio de la multitud y dice, estos son los acontecimientos que sucedieron. Ustedes mataron a Jesús, pero Dios lo resucitó. Y nosotros somos testigos. Eso es lo que importa, porque uno dice, a veces parece que es como un discurso dogmático de lo que pasó. Pero lo que busca Pedro es decir, nosotros somos testigos de que está vivo, de que resucitó. 2000 años después, en cuarentena, el tema es cómo somos testigos de Jesús. ¿Qué es lo que me tiene que mover en medio de esta cuarentena, en esta pandemia? Lo digo porque mucha gente se está como deprimiendo, más si está encerrada, que no sale, y diciendo, ¿esto cuándo va a terminar? Esto se queda para siempre. Y si encima miramos televisión o radio y cuentan cuántos muertos, cuántos infectados, peor. Pero ¿saben qué? Nosotros los cristianos tenemos que tener un horizonte más amplio. Tenemos que tener una clara convicción, como la tuvieron los apóstoles o los discípulos de Maús cuando se fueron. En plena noche se volvieron 10 kilómetros para contar lo que le había sucedido. Y uno dice, ¿por qué? Porque en ese momento ya sabía esa convicción de Jesús. ¿Qué quiere decir convicción? Sé lo que hago, sé por qué lo hago y asumo las consecuencias. Pedro, al decir públicamente, asumía las consecuencias de que lo iban a perseguir y que iban a tramar matarlo como lo hicieron con Jesús. Sin embargo, tiene esa clara convicción, Pedro, de decir lo que tenía en su corazón y de lo cual era testigo. Y los discípulos de Maús también. El tema es que yo no solo veo que tuvieron una clara convicción del Jesús resucitado, dieron un paso más. ¿Y cuál es el paso más? El ampliar el horizonte de vida. A ver, escúcheme. Ampliar el horizonte de vida. ¿Y qué es eso? ¿Solo la convicción? No. Es mirar más allá de las cosas. Es mirar más allá de los acontecimientos que me suceden ahora para mirar a ver qué va a suceder, cuáles van a ser las consecuencias después. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es mi ideal, mi paradigma? ¿Cuál es? Entonces ahí sí, yo les quiero hacer referencia a algo que ya comenté en otros momentos, mi experiencia con los indígenas en la selva. Ustedes no sé si saben que yo estuve 17 años en la selva, primero 12 años con los mayas y después 5 años con los quichuas y los achuar en la selva amazónica del Ecuador. ¿Y qué fue yo le podría contar muchas anécdotas, pero hay algunas que a uno le quedan en el corazón. ¿Y por qué? Una vez estábamos, como siempre, en la Amazonía, se reúnen los indígenas a hablar, y a compartir la chicha con todo el tiempo. Y como otras veces, y puede pasar a cada rato en la Amazonía, un trueno fuerte y se largó la tormenta. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Y el indígena me dijo, se está haciendo la Amazonía, el río Amazonas. A mí me tocó. ¿Y por qué? Porque él no dijo, está lloviendo, es una tormenta. No. Él dijo, se está haciendo el río Amazonas. O sea, no solo él veía la lluvia de ese momento, él veía que iba a correr el agua, que se iba a juntar en los canales, en los surcos, y se iba a hacer río Amazonas. ¿Se dan cuenta del horizonte más amplio? De no quedarse con lo pequeñito, con lo encerrado de ahí, sino mirar un poco más. Y yo digo, en este tiempo de pandemia, de epidemia, en especial tenemos que ampliar el horizonte así. ¿Por qué? Tenemos que aprender esa sabiduría ancestral de los indígenas.
Porque si no nos quedamos con la cuarentena, y dale con el virus, y dale, y dale. Y parece que el mundo se acaba ahí. No, esto se va a acabar, tarde o temprano. Porque no es la primera epidemia que hay. Digo, yo ya pasé varias. Y epidemias grandes. Me acuerdo de la poliomielitis cuando yo era chico, que mataba a los niños. Terrible. Y tantas, el cólera, y tantas que hubo en la historia humana. No es nuevo esto. Sin embargo, como dice la canción, siempre el dolor parece recién nacido. Parece que nunca hubiera habido pandemia, parece que nunca hubiéramos estado en cuarentena. Y no es así. Y no solo parece que esto cuándo se va a acabar. No es así. Nosotros, que somos cristianos, tenemos que tener un horizonte más amplio. ¿Qué va a pasar después de esta pandemia? ¿Qué va a pasar después de esta cuarentena? ¿Cómo nos profundizó el Espíritu de Jesús? ¿Qué ideales, qué convicciones vamos a tener claras para luchar y pelear la vida, gambeteando como el río que vive sin estancarse? Me queda claro que tenemos que ampliar nuestro horizonte. Y uno dice, claro, pero nunca vivimos una cosa así. A ver, yo creo que sí, de otro modo. Pero, por ejemplo, ¿qué tengo que decir? Que hace rato que estamos viendo un cambio epocal. No me lo tienen que decir los libros. Hace rato que cosas en el mundo están cambiando. ¿Por qué se creen que tenemos un Papa latinoamericano? El Papa Francisco. ¿Por qué lo tenemos? Porque cambiaron las cosas. Esa es la realidad. Porque la fe de un pueblo emerge y hace posible que el Espíritu Santo elija un hombre de Dios como el Papa Francisco desde la Argentina, desde el fin del mundo, en mi pueblo. ¿Ve? ¿Y eso qué? ¿No cambian las cosas? Sí que cambia. Y sí que cambia la visión de la iglesia. Y sí que ustedes lo habrán visto en sus oraciones solo en el Vaticano. ¿Y? ¿Aflojó los brazos? ¿Se desesperó? No. Este es tiempo de profundizar. ¿Para qué? Para tomar más impulso. Así que no crean cuando empiezan esas imágenes apocalípticas que esto no se va más, que esto no va. No es así. Y empiezan a decir que este es el principio del fin. Qué confundidos que están. Este no es el principio del fin. Este es el fin del principio. Recién se está terminando el principio. Después de 2000 años de las persecuciones, de fe y todo eso, recién estamos comenzando en esto, en nuestros pueblos. Tenemos que mirarlo así. Por eso ampliamos nuestro horizonte. No solo lo que vamos a vivir nosotros, lo que van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos. No estamos haciendo las cosas para un rato. Para dentro de 50 años, tal vez cuando ya estemos muertos. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de la resurrección y la vida, de la vida eterna. Entonces, como los apóstoles, como los discípulos de Maús, no vamos a temer lo que nos pase. No vamos a temer. Porque no nos va a detener el Espíritu de Jesús. No. Y mucho menos la muerte. Porque lo que estamos proclamando acá es la vida eterna. Por eso los discípulos no solo tenían una convicción, tenían un horizonte amplio, en donde no le importaba decir la verdad frente a quienes lo amenazaban, no. ¿Por qué? Porque ellos veían más allá, inclusive de su propia muerte. Y de hecho tenemos que decirlo. Eran 12 apóstoles hace 2000 años. Hoy somos millones, si no lo ven. Quiere decir que el espíritu de ellos, aunque a todos los mataron, fructificó y hoy somos millones. Y el espíritu nuestro de hoy, de este fin del principio que recién comenzamos, estamos recién haciéndolo, este cambio epocal. Recién ahora empieza cuestionarnos lo profundo de una vida en justicia, en verdad. De una vida, y hasta los presidentes tienen que reconocer que tenemos que tener un servicio de salud que haga digna la vida del pueblo.
Y que la justicia y la verdad tiene que ser porque todos dependemos de todos. Y eso creo que lo aprendimos en la cuarentena, por lo menos lo estamos aprendiendo. ¿Para qué? ¿Para guardarlo y que quede todo igual? No. Para comenzar a construir un mundo nuevo. El mundo del proyecto de Jesús, del reino de los cielos. El mundo de la verdad y la vida. Por eso somos unos días que nos estamos deteniendo para tomar impulso y ser verdaderos misioneros, testigos de Jesús resucitado. Porque, como otras veces dije, es verdad que el mundo no se cansa de la sangre, no se corrige del odio. Es verdad. Pero también es verdad que nos acercamos día a día a una certeza universal. Los violentos, los egoístas, se reflejan en el espejo del mundo y su rostro no es hermoso ni para ellos mismos. Y sigo creyendo en el triunfo del amor, en el triunfo del reino, sobre la sangre y sobre el dolor de nuestros pueblos. Pidamos a Jesús y la Virgen ser verdaderos testigos y en este tiempo de cuarentena fortalezcamos nuestro espíritu con una clara convicción y con un horizonte amplio. Que así sea. En sus casas rezarán el credo. Yo, como tengo los minutos contados, vamos a hacer la oración de los fieles. Y a cada intención decimos: haz que arda nuestro corazón, Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por todos los ministros de la Iglesia, por el Papa Francisco, en estos momentos de desafío, que tienen que privarse de estar en contacto con la gente, para que el ejemplo vivo del amor hacia Dios, que los llamó a pastorear a sus ovejas, los haga con total generosidad y perseverancia en el camino de la vida. Oremos. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por los gobernantes, los presidentes de las naciones, los organismos internacionales, para que se comprometan por todos los medios a combatir y resolver el hambre, la enfermedad y la miseria en el mundo, oremos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por todos aquellos que sufren, por haber intentado saciar el hambre de amor, porque están enfermos o porque tienen que atender a los enfermos, para que el Espíritu Santo fortalezca sus heridas y le dé la esperanza del reino de los cielos, oremos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Y por todos nosotros los cristianos, para que el gozo de esta Pascua renueve nuestra fe y nos haga testigos de la resurrección de Jesús. En este fin del principio, oremos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Dios y Padre nuestro, en Cristo resucitado has comenzado la nueva creación. Haz que los hijos de la Iglesia, con la gracia del Espíritu Santo, anuncien la perenne novedad del Evangelio y permanezcan fieles en el camino de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos entonces a ofrecer los dones del pan y del vino para que sean el mismo cuerpo y sangre de Jesús.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios Todopoderoso, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, llenos de alegría te ofrecemos este sacrificio, por el que admirablemente renace y se nutre la Iglesia en la perseverancia del camino de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna. Se abre para los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Jesús, nuestra muerte ha sido vencida. Y en su resurrección, todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta alegría, el mundo entero desborda y junto con los ángeles y santos te alaban diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiquen estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva, Señor, a tu iglesia en este tiempo tan especial, a crecer en la fe y en el amor, en la solidaridad a los demás. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlo con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos, de todos los que han muerto en este tiempo, con pandemia o con lo que sea. Acuérdate de ellos y dale la plenitud de la vida. Y cuando nos toque a nosotros y termine esta peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a tu morada eterna, junto con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, junto con los apóstoles y todos los mártires que murieron por amor. En comunión con todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con esa alegría que nos da esta presencia de Jesús resucitado, vamos a rezar como Él nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas, en nuestras comunidades, en nuestro lugar de la familia, démonos esa paz de Dios.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María que resucitó. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces sí, continuamos en esta cuarentena con esa experiencia de Jesús resucitado, sabiendo que es la gracia, que es el impulso que Dios nos permite para que después salgamos con toda la fuerza del Espíritu de Dios, de Jesús resucitado, a anunciar este mundo nuevo que vamos a construir. Oremos a Dios. Señor y Dios nuestro, protege paternalmente a tu iglesia con amor incansable, para que renovados por los misterios pascuales, llegue a la gloria de resurrección, persevere fiel en el camino de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor Jesús esté siempre con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Nos quedamos en la paz y la alegría del Señor.